Ok. Ah, ok, gracias. Claro, récord. Bien, entonces el motivo que tienes de consulta para la niña es que ya conociendo el diagnóstico, o sea, el objetivo no es conocer el diagnóstico, quieres ver cómo es posible el desarrollo de la intervención con estas tecnologías, ¿cierto? Ok. De todas maneras, como pues como corresponde a una IPS, hay que hacer la evaluación y entregar el informe y demás. En la evaluación de neurodesarrollo, ¿todavía has hecho evaluación de neurodesarrollo de la niña? Ok. Bueno, la evaluación de neurodesarrollo es una escala que se llama Batel, que nos permite establecer cuál es el nivel de desempeño en diferentes áreas que están asociadas precisamente al neurodesarrollo. Ese nivel de desempeño se traduce en unos números que son pues como unos datos que nos dan un margen de grado de ajuste o de distancia del desempeño de la niña respecto de su edad cronológica. Entonces lo que tú ves aquí en edad de desarrollo equivalente se refiere a que de acuerdo con el desempeño, su edad equivalente en esa área, por ejemplo en el caso cognitivo, es 67 meses, ¿cierto? A nivel motor está en un nivel de 50 meses, a nivel de comunicación está en un nivel de 56 meses y a nivel social está en 54 meses. En su puntaje global está en 56 meses. Ella tiene 5 años y 9 meses, ¿cierto? 12 y 11. Ah, mira, cumplió 6 años ya. O sea, ¿qué? 72 meses, ¿verdad? Entonces, digamos que su diferencia es que está como un añito por atrás de su edad cronológica, ¿no? Digamos que esto no hay que tomarlo así como tan rajatabla, sino que uno más o menos se mueve en edad en años. Eh, de esas áreas, pues la que está mejor, más avanzada, más madura es la cognitiva y la que necesita mucho incentivo es a nivel motor y obviamente la parte de comunicación y personal social, que son como las que se refieren tanto al desarrollo del habla como a la interacción social. La recomendación obviamente es que avances en ese proceso de afiliaciones para que puedas tener las otras terapias, ¿cierto? En el caso de una niña como Miley, eh, es importante que tenga principalmente terapia ocupacional, ¿sí? Porque eso es lo que le va a permitir integrar habilidades psicomotoras, sensoriales, que son prerequisito de las otras de orden cognitivo y comunicativo. A nivel del mapeo cerebral, entonces déjame me paso. Ya estás viendo una hojita, una tabla con colores. Ok, espérame lo suelto, que es que seguramente lo dejé enganchado a él solito. Ahora sí. Ok, entonces en el mapeo cerebral lo que se identifica es cómo fluye la actividad eléctrica en el cerebro de tal manera que ésta se relaciona con estados emocionales, cognitivos y comportamentales. El mapeo cerebral no es una técnica que permita identificar daño cerebral, tumores, malformaciones, etcétera, ¿sí? Sino que a partir de cómo se mueven las ondas eléctricas en el cerebro, nos permite saber más o menos qué está pasando allí adentro, que se relaciona con la forma en que las personas se desempeñan.
El primer componente en el mapeo cerebral son los ritmos generales. Esos ritmos se dividen en 3 grupos que son onda lenta, onda media y onda rápida. Se observa un exceso de onda lenta, un déficit de onda media y onda rápida, un ligero exceso que no es muy significativo a nivel global. Sin embargo, ahorita vamos a ver que hay unos puntos en la cabecita en donde sí está muy activo y pues vale la pena trabajar en él. Cuando se presenta un exceso de onda lenta, inmediatamente hay que verificar qué pasa con la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la capacidad que tiene el cerebro para acelerarse y está relacionada con el proceso madurativo, es decir, qué tanto el cerebro ha mejorado sus condiciones y sus habilidades para producir los desempeños. La velocidad de procesamiento debería estar en un valor de 2.25 y en el caso de la niña está en menos 1.34. Fíjate que no es muy bajito, a pesar de que es bajito. Digamos que hay niños bajo condición de autismo que están en menos 3, menos 4, menos 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso madurativo está retrasado, pero no tanto. Igual que se ve en la prueba de evaluación, ¿cierto? Que es como un añito de diferencia. Esta baja velocidad de procesamiento se relaciona con este síntoma que tú reportas, que es habla lento, bajo, lento, es apático, indiferente, parece flojo. Digamos que como que su nivel de energía no es como suficiente, excepto cuando está brava, ¿sí? O cuando está alterada, que es parte, pues, como del cuadro de la dificultad. Eh, Y cuando se observa la velocidad de procesamiento, entonces hay que ir a mirar el ritmo sensoriomotor. El ritmo sensoriomotor es una onda eléctrica que se encarga de administrar esta parte superior de la cabeza. Tiene que ver con eso que compone la palabra sensorio, es decir, es la información que llega a través de los órganos de los sentidos. Es un área que se encarga de recibirla, interconectarla y lanzar la orden al cuerpo para que nos quedemos quietos o nos movamos como respuesta a esa información que estamos recibiendo. Entonces, pues de hecho nosotros aquí estamos conversando y no estamos brincando, ¿cierto? Es porque el ritmo sensoriomotor nos está informando prestar atención auditiva y visual principalmente. Pues a mí me exige más porque tengo que hablar, pero en el caso tuyo te dice, presta atención auditiva y visual, conéctala con la información que tienes en tu cabeza y quédate quieto para que puedas seguir escuchando. Porque si te mueves, entonces no te da la oportunidad de prestar suficiente atención. Cuando el ritmo sensoriomotor está bajito, el valor de referencia es 10%. En el caso de la niña están 7, 7.6 y 6.8. Pues se presenta la sintomatología que tú reportas. Dicho de otro modo, la sintomatología de distractibilidad, impaciencia, sensibilidad sensorial, dificultades de coordinación motora, insensibilidad al contexto, digamos como la desconexión, y búsqueda de estimulación sensorial se relacionan directamente con el bajo ritmo sensoriomotor. Ahí están incluidas la impulsividad, ahí está incluida la impulsividad también. La impulsividad es una forma en que el cuerpo responde sin prever las consecuencias de los actos. Entonces, por eso esos eventos de disrupción, agresivos, autoagresivos, tienen que ver con esa dificultad del control del impulso. Porque la niña no hace las cosas con mala intención, sino porque se le sueltan seguro, ¿sí? A diferencia de otros niños que sí lo hacen con la intención de dañar al otro. Claro, correcto, claro, claro. Ahí pues el tema del control motor es súper importante de regular porque pues sí puede tener accidentes o puede terminar haciéndole daño a alguien, ¿cierto? Sin querer queriendo.
El otro componente del mapeo cerebral son los patrones del tono emocional. El tono emocional es la forma como el cerebro se activa frente a situaciones que percibe como amenazantes. Digamos que no necesariamente las situaciones son objetivamente amenazantes. El cerebro las percibe como tales. ¿Por qué? Porque los cerebros de los niños bajo condición de autismo son hipersensibles a nivel emocional. Entonces, como que se vuelven, de lo mismo que son sensibles sensorialmente, es como si el sistema emocional todo el tiempo estuviera hipervigilando que nada malo vaya a pasar, porque la sensibilidad sensorial también es como una situación que produce mucho malestar. Entonces, el sistema emocional se vuelve también sensible para defenderse de ese malestar que produce la sensibilidad sensorial. Cuando el sistema emocional está activo, dime. Correcto. Y lo que pasa es que en ese proceso de sensibilidad sensorial los niños se vuelven, se llama, ay, espérate que se me olvidó el término, sobreselectivos. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos estímulos que les son supremamente fáciles de detectar. Entonces, ciertos tonos de voz, ciertos sabores, ciertos olores, ciertos colores los activan, ¿sí? E inmediatamente los conectan con estados emocionales negativos. Por eso es que se vuelven tan sensibles y por eso es que cualquier cosa que se parezca a ese estímulo que originalmente fue aversivo, inmediatamente los dispara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la niña, entiendo, pues no sé qué tanta experiencia ha tenido en ambiente hospitalario, pero entiendo que parte de su dificultad emocional tiene que ver con la aversión al ambiente, ¿cierto? A la bata, al personal de salud, etcétera, ¿sí? Entonces es como si le hubiera quedado en su cabecita huellas de esa memoria de esos eventos que cuando se encuentra con ambientes, personas, tonos, colores parecidos, pues se activa, ¿sí? Y cuando tenemos esa sensibilidad, entonces lo que se presenta es un exceso de unas ondas muy rápidas por aquí en lóbulos temporales que están muy cerquita. El sistema emocional está aquí en la mitad de la cabeza, detrás de los ojos y entre nuestras orejas. Entonces los electrodos se ponen por aquí. Y ahí se mira cómo se comportan unas ondas rápidas. Esas ondas tienen como un tope aceptable. El tope es 14% para las ondas beta y por el lado izquierdo están 16, por el derecho están 18. Hay beta es una onda mucho más rápida. Entonces, el tope debe estar en 10 y en ese caso, por el lado izquierdo está en 14.6 y en 17.8. Entonces, tenemos una alta sensibilidad emocional. Alta, alta. Pues para la edad de la niña está muy alta. Eso tiene que ver con una reacción fisiológica de manos y pies fríos. Ah, claro. Es posible que se haya activado más por alguna razón particular y su sistema emocional está más desregulado desde ese momento. Pero las manos y las... Claro, correcto, correcto. Y eso se suma a este otro valorcito que está aquí, que de una onda high beta también, de esta misma rápida, entonces se sale por acá.
Ese valor debería estar entre 34 y 54%. En el caso de la niña está en 74%. Está pasado, no es mucho, pero también es importante tenerlo en cuenta porque este valor es representativo como de un miedo irracional, es decir, no se sabe a qué, ¿sí? Y sí, como una sensación de malestar emocional constante, ¿sí? Yo no sé si tú lo has sentido, pero digamos que una forma de entenderlo es que como ese dolor en el estómago, ese vacío que uno siente como por mucho tiempo que no sabe ni a qué se debe, pero tú dices, pero ¿por qué? Si estoy bien, estoy tranquilo, no me pasa nada, no estoy enfermo, todo está bien, pero sientes ahí como esa angustiecilla. Esa es la sensación, esa es la sensación que reportan las personas que la pueden reportar, ¿no? Exacto, qué pecado. Entonces, por eso la niña es irritable, ¿sí? Es irritable, pero la base es sensorial principalmente. Ahora, del tono emocional, obviamente ya sabemos que hay sensibilidad, que hay cierto miedo, y eso pues genera reacciones que son difíciles de regular. ¿Por qué? Porque en un cerebro pequeño como el de la niña, esta parte prefrontal está inmadura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inmadura? Pues que las redes no están suficientemente evolucionadas, conectadas y demás. Y esa área está muy relacionada con una función que se llama control inhibitorio. Es decir, es la que nos hace tragarnos las lágrimas cuando no queremos que nos vean llorando. ¿Sí? Pero en un niño eso no se puede porque el cerebro está inmaduro y entonces no tiene esa posibilidad de levantar esa barrera de manera intencional. De ahí la dificultad en regulación. ¿Cómo sabemos que está inmaduro? Porque las ondas beta en la parte izquierda y en la parte frontal, que son las áreas lógicas del cerebro, deberían estar en 1.15, entre 1.15 y 1.25 y está en 0.97. Ya está un poquito bajito de velocidad de procesamiento. Tanto en la izquierda como en la parte frontal. Ah, aquí, de este 0.97 y este 0.99. Las azules, correcto. Y ya como, digamos, esto es como una ñapa de la desregulación emocional, es que la onda alfa, tanto en la parte derecha como en la parte posterior, en ambos casos debería estar entre 1.15 y 1.25. Aquí está en 1.42 y aquí está en 0.90. Es decir, aquí muy alto, a la derecha, todo el hemisferio derecho, y posterior muy bajito. Entonces está desbalanceado. En el cerebro también entre 1.15 y 1.25. Todos estos deberían. Correcto. Aquí como dentro de esta franjita que tú ves delgaditica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alfa está desregulada, bien sea por mucho o por poco, pasa lo mismo que la sal en la comida. ¿Sí? Si tú no le pones sal, no te sabe bien, pero si le pones mucha, pues tampoco. ¿Sí? Correcto. Y como bien dices tú, estos dos están relacionados con dos procesos muy importantes. Uno, integración sensorial, porque el lado derecho y los parietales son responsables, junto con el ritmo sensoriomotor, de hacer equipo en la integración sensorial. Y dos, con la regulación emocional. ¿Sí? Entonces esto contribuye a la hipersensibilidad emocional y a la dificultad para regularse. Entonces, conclusión. Desde el punto de vista de neurodesarrollo, el mapeo nos muestra que sí hay como un retraso en el proceso madurativo. Esa condición está mucho más marcada en el ritmo sensoriomotor, que es muy bajito, y entonces es el responsable de sensibilidad sensorial, tendencia a la distractibilidad, problemas de coordinación psicomotora.
Y complementariamente, entonces tenemos una desregulación emocional, que es como una activación del sistema límbico, que hace que pues la reacción emocionales sean las sincronías. Una cosa buena que es una gran cosa, o sea, no vas a pensar que es mínima, ¿no? Porque sea una no quiere decir que sea poquito, porque vamos a hablar todo el... Ok, ¿en dónde quedaste? Ah, ok, que estaba sacando el resumen, que finalmente desde el punto de vista de neurodesarrollo se identifica la inmadurez por la baja velocidad de procesamiento. Esa inmadurez es mucho más evidente en el ritmo sensoriomotor, o sea, en el área sensoriomotora, que tiene que ver con los procesos básicos de integración sensorial, sensibilidad, desintegración sensorial, tendencia a la distractibilidad y problemas de control de cuerpo y movimiento. Y que pues el sistema límbico nos da información acerca de que hay sensibilidad, reactividad y difícil control emocional. Y hay una cosa que es muy favorable que tiene que ver con la funcionalidad global, es que el cerebro debe trabajar en unas sincronías, las sincronías de las diferentes ondas, low, beta, alfa, teta y gamma, deben estar entre 40 y 70%. En el caso de las niñas también, siendo que esta de low beta está como pasadita para la edad. Pero en general la sincronía lo que representa es que hay una, está de 70, sí, para la edad está como muy alta, quiere decir que hay mucho contacto entre esas neuronas. Y eso puede generar, junto con este exceso, estos valores de low beta y beta deberían estar abajo de 40 y están en 45. Entonces estos dos contribuyen también a la reactividad emocional, ¿sí? Pero en general, digamos que esta buena sincronía es representativa de que el cerebro está bien conectado. Entonces, conclusión, está bien conectado, hay buena interacción entre los grupos neuronales, pero está lento, es decir, la información fluye muy lentamente y tenemos una baja producción de ritmo sensoriomotor que es súper clave para los procesos de neurodesarrollo infantil, que tienen que ver con psicomotricidad, de integración pues de los procesos de movimiento, al desarrollo cognitivo y a la comunicación y el lenguaje, ¿sí? Pero en general, digamos que no son valores dramáticamente desregulados, ¿sí? Está en proceso. Sí, tan alto, es verdad. Entonces, bueno, esa es la conclusión. Ahora, desde el punto de vista del entrenamiento con Neurocom, yo te voy a explicar primero en qué consiste y luego te cuento qué podemos hacer con la niña. Porque necesito que me entiendas primero, pues como la razón de las técnicas. Aquí estás viendo una imagen de PowerPoint. Sí, ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Promover la regulación de la actividad eléctrica desregulada junto con la adecuación de ciertas habilidades asociadas a esa desregulación. Entonces, en primer lugar, usamos en una primera etapa Tomatiz. Tomatiz ya ahorita te lo voy a explicar. Es una técnica de estimulación audio-psicofonológica, así la denominan sus creadores,
que tiene como propósito estimular globalmente el cerebro para el desarrollo o promoción de las funciones de escucha y atención. Eso implica la tendencia pues a quedarse quieto. Vestibular. Sí, correcto. Terapéutico, sí, claro. Así es, sí, señor. Ya te voy a mostrar un poquito más de detalles sobre el tomatiz. Luego al tomatiz hacemos un mapeo de control y entramos a las siguientes técnicas que son de estimulación y retroalimentación también. Lo que pasa es que para estas técnicas necesitamos que la niña haga mucho seguimiento instruccional, ¿sí? Porque ahorita te las voy a mostrar, implican quedarse mirando una pantalla y ya te voy a explicar por qué implican quedarse mirando una pantalla. Y hacemos un acompañamiento profesional estructurado que es psicopedagógico, neurocognitivo y fonoaudiológico. También hacemos unas sesiones de psicoeducación a padres, una asesoría metabólica que es súper importante en términos de promover la regulación de la funcionalidad del organismo para que el intestino absorba bien los nutrientes y pueda llegar más gasolina al cerebro que está subprocesado, ¿cierto? Es decir, no tiene suficiente energía. Entonces el tomatiz son unos audífonos, traen una música filtrada en diferentes frecuencias de onda acústica que tiene como propósito estimular el oído en la parte por canal aéreo, es decir, como normalmente oímos, que es por el oído, pero también por el canal óseo porque tienen un vibrador en la parte superior de la cabeza. Ese vibrador tiene como propósito llegar con esas diferentes frecuencias de onda acústica al oído medio. Y este oído medio se encarga de transmitir la información a la cóclea y al sistema vestibular. ¿Sí? Entonces, tiene una función súper importante en unos procesos que son muy claves tanto de control de cuerpo y movimiento, que es este sistema vestibular, porque ayuda como a manejar la postura, a que la cabeza quede recta, a que la información que le llega al cerebro sobre el radar que tenemos allá sea adecuado, integrado, etcétera, ¿sí? Y adicionalmente, al vibrar aquí el oído medio de manera adecuada, entonces se estimula el aparato fonoarticulador porque este musculito es el que trae la información de lo que escuchamos hacia lo que hablamos como imitación. Es decir, el lenguaje es resultado de la imitación de lo que escuchamos. Pero si lo que escuchamos no llega con suficiente sensibilidad, precisión, pues no vamos a poder imitar todos los sonidos que escuchamos. De ahí la diferencia entre un cantante y un no cantante, ¿sí? Y es que el que canta tiene un talento y ese talento está es ahí, en esa capacidad de discriminación auditiva de las notas musicales, ¿sí? Más aún cuando tocan 20 instrumentos y cuando cantan en diferentes tonos y bueno, eso tiene una cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces, la primera parte que estimula el tomatiz es este sistema, este oído medio, cóclea y vestíbulo. Pero no solo hace eso, porque el estímulo pues tiene que seguir viajando. Y entonces lo que va a hacer es que activa las vías que tienen que ver con la percepción, integración de la información auditiva y la atención, que nos permite interpretar la información. ¿Sí? Entonces una cosa es escuchar y otra cosa es saber que estoy escuchando. ¿Sí? Entonces esto es música, esto es canto, este es el regaño de mi mamá. ¿Sí? Hay que reconocerlo. Correcto, correcto. Entonces, el tomatiz es una técnica, es una tecnología muy, muy importante en una primera etapa.
Pero resulta que si la niña en principio tiene dificultades para adaptarse al ambiente y para dejarse tocar y para dejarse poner los audífonos, entonces vamos a empezar con una tecnología que es también de Tomatiz, que tiene exactamente el mismo principio estimulatorio, pero sin audífonos. Es con un cinturón que se pone a la altura de la cintura, con unos vibradores que se instalan, digamos, quedan directos sobre la columna vertebral. El hueso es un conductor del sonido, entonces el sonido va a viajar por la columna vertebral igualmente al oído medio, ¿sí? Y entonces vamos a tener casi el mismo efecto, excepto porque no se estimula la vía aérea en principio. Correcto, correcto. Lo que pasa es que estos audífonos son pesadísimos, ¿sí? Pues pesadísimos no, pero para la cabeza de un niño son incómodos. Y fuera de eso son envolventes, entonces tienden a ser desesperantes, ¿sí? Como la niña tiene sensibilidad sensorial, es posible que no se los deje poner mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros empezamos con el bone y le vamos poniendo los audífonos de a poquitos, ¿sí? De a poquitos. Y vamos aumentando el tiempo, y vamos aumentando el tiempo. Entonces, Tomatiz es una técnica con audífonos, cuando se los dejan poner común y corriente, son 10 días, ¿sí? Pero si yo tengo que introducir un proceso adaptativo, tengo que hacerlo en 15 días, porque la primera semana tengo que ponerle este para que el sistema empiece a recibir la estimulación, me ayude a hacer integración y luego ir poniendo, digamos, ayudar a hacer integración significa que va bajando la sensibilidad sensorial, ¿sí? Y entonces eso nos permite irle poniendo los audífonos más tiempo, hasta que logremos ponerlos, pues, el tiempo que se necesita. Entonces son 15 días de a una hora continuos, ¿sí? Hasta que logremos que la niña se los deje poner, se quede calmadita y pueda pasar a la siguiente etapa. Y ahí tenemos un desafío muy grande, porque la siguiente etapa es para dejarse poner estas bobinitas. Esta es la estimulación magnética, que son unos pulsos que vienen con la posibilidad. ¿La conoces? Dime. Ay, ¿en serio? ¿No se te ha movido? Ve, qué raro. Se quedó ahí. Déjame vuelvo a compartir. Ahí ya la ves. Ok, entonces estas bobinitas son las de los pulsos electromagnéticos. Esos pulsos se filtran a través de un software y se hace vigilancia a través de la colocación de unos electrodos, de pues observar cómo está reaccionando el cerebro a esa estimulación, si realmente se está produciendo el ritmo de onda que se está impulsando. Porque no creas, a veces hay cerebros que no reaccionan con el mismo tipo de onda, ¿sí? Entonces toca ver cuáles como neuroatípicos. No, se les pone alfa y producen low beta. ¿Sí? Entonces, si eso se sabe, se identifica, entonces lo que hay que hacer es cambiar de punto, porque entonces hay ciertas ondas que no se deben estimular en ciertas áreas. Pero para eso se observa, para eso se ponen los electrodos y se mira si realmente se está produciendo lo que se necesita en el lugar donde se está poniendo o toca hacer alguna modulación del ritmo. Pero fíjate, para esto hay que dejarse, esta foto es con fines publicitarios y se hizo con bandas, pero en realidad lo que se pone es un gorro apretadísimo para que la bobina case bien sobre la cabeza. Sí, 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 me comentaron.
Claro, y por eso entonces es que toca poquito a poco y tener como la paciencia de que en la primera sesión no se le va a poder poner todo. Sí, sí, sí. Sí, 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 así es. Pero es manejable, sí, pero necesita, eh, claro, y pero fíjate que es normal porque pues por eso tiene por allá su sistema límbico activado, ¿sí? Es hipervigilante, hiperreactivo. Eh, esta sería una parte y la colocación de estas bobinas son 10 o 15 minutos, una o dos veces por semana como máximo. Luego viene la parte más exigente en términos de quietud, que es el neurofeedback. El neurofeedback es un registro electroencefalográfico en tiempo real. Aquí este niño justamente lo tiene colocado en centrales, que es un área en la que normalmente a todos los seres humanos hay que ponerse los típicos, neurotípicos y neuroatípicos. Es el... Ay, otra vez. Oye, ¿por qué está pasando eso? No entiendo. Qué raro. Muevo la diapositiva y no corre el... Este MIR tiene sus mañas. No es tan flexible como el Zoom. ¿Ya la estás viendo? Ok, entonces este niño lo tiene colocado en centrales. El sistema lo que hace es registrar la actividad eléctrica en tiempo real, como se hizo en el mapeo. Pero en este caso, además de convertir esa información en números, igual pasa. Lo que sucede es que el software nos permite filtrar las ondas que están sobrepasadas. Cuando decimos que una onda está alta es que la mayor parte de sus picos está por fuera de un valor de referencia, ¿sí? Es decir, está superando un límite tolerable en términos de intensidad. Pero no son todas, por eso hablamos de porcentajes. Entonces, en el caso de la niña es 40 y pico por ciento, ¿cierto? Quiere decir que hay un 51, 50 y tantos que sí está bien. Entonces, cuando ese 50 y tanto aparece, es decir, estos piquitos aparecen en medio de los otros, el sistema los detecta y lo usa para generar la retroalimentación. Entonces la pantalla brilla y suena un tono en el audífono. Entonces esa retroalimentación funciona como una recompensa, el cerebro lo entiende como un premio. Y dice, ve, mientras me porto alto, no me pasa nada al frente en esta pantalla. Pero mientras me porto bajo, sí me pasa. Entonces me voy a seguir portando bajo para que me siga pasando eso. Sí. Entonces, eh, guardadas, correcto, guardadas las proporciones, es perrito que levanta patica le doy galletica, si no levanta patica no le doy galletica, pero guardadas las proporciones porque es un sistema muy sofisticado porque no estamos hablando ni de perritos ni de galletitas, estamos hablando de por portarse bien o por lo menos no tanto bien, sino hacer lo que el entrenador le está poniendo como desafío, ¿sí? Entonces, por eso, la actividad tiende a modularse. Digamos que esto es una modulación perfecta, realmente no ocurre de manera perfecta, pero sí ocurre, la modulación sí ocurre. Pero necesitamos que la niña se quede mirando esta pantalla por lo menos 20 minutos, ¿sí? Sí, 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 sí. Y por eso la primera etapa pues le dedicamos tanto tiempo para que ella se acople completamente. En la parte terapéutica, entonces, usamos entonces, como te decía,
15 de tomatiz, que incluye el bone y el tomatiz. Ahí tenemos que ir viendo la mayor tiempo, digamos que ojalá se deje poner los audífonos rápidamente para avanzar mejor en tomatiz. Hacemos el mapeo, luego viene la parte de estimulación magnética, neurofeedback y hay un acompañamiento profesional que es de media hora por cada sesión. Es decir, esto es de hora y media. ¿Sí? Entonces, la primera parte es de una hora, la segunda parte es de hora y media. 3 veces por semana. En esta, la media hora adicional, como te decía, es de fonoaudiología, neuropsicología y psicopedagogía. Usamos este otro aparatico. Este aparatico sirve, tiene el mismo principio de tomatiz, tiene unos transductores óseos. ¡Ay, la imagen! Gracias por avisarme. Mira que hay gente que a veces no me avisa y me dejan hablando y señalando cosas que no están viendo. Y al final me dicen, ay, yo no estaba viendo nada, me toca repetir todo. Entonces este aparatico tiene el mismo principio del tomatiz, solo que funciona para que cuando uno se oye, le llegue directo al oído medio y pueda activarse el bucle que es me escucho, perdón, hablo, me escucho, me presto atención y sigo hablando. Entonces es una forma de entrenar, uno, la atención y dos, la fluidez verbal. Ajá. Y entonces el proceso, ya me voy a volver a compartir. No, eso es lo que te voy a recalcar ahorita. Déjame un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Entonces, 15 días solo tomatiz. Una hora por día. Todos los días. De lunes a viernes. Ajá. Luego, dentro de esos 15 hacemos el mapeo. Sí, al final de esos 15. No, no, no. El mapeo es el que ya hiciste, hacemos otro. Sí. Luego viene la segunda parte, que sí combina TMS, 10 minutos, 10 o 15 minutos, y neurofeedback. ¿Sí? La TMS, como es una o dos veces por semana, entonces a veces se reemplaza por tonos binaurales, generalmente por tonos, ¿sí? Como inductores de actividad, ¿sí? Eh, entonces aquí está el del gorrito y el de los electrodos. Y media hora de acompañamiento con el otro aparatico, con este que te mostré el micrófono. Hay unas sesiones de psicoeducación a padres que son como para trabajar el tema de cómo manejas la pauta, cómo corriges, cómo se alinean las personas que están pues encargadas de la niña, qué tan consistentes son. Y la asesoría metabólica que se inicia tan pronto tú empiezas. Es decir, se programa tan pronto tú empiezas. Esta asesoría es una sesión de evaluación por parte de la doctora y una sesión de control. Y al final volvemos a hacer evaluación, las pruebas y el mapeo. Esto te puede durar, estos son 3 semanas y estos son 30 sesiones, son 10 semanas, o sea, 13 semanas, 3 meses larguitos, contando que hay festivos y contingencias y demás. Ajá, así es.
Ahora, ¿por qué el tiempo? Porque tal como nosotros lo denominamos entrenamiento, esto es lo mismo, cambiar el cerebro es lo mismo que cambiar un músculo. Necesita tiempo y repetición. Sí, claro. No, y la niña está como en en el límite superior de habilidades, entonces estimularla va a ser muy ganador para ella, te cuento. Muy ganador. Sí, no, claro, es todo de una vez. Es todo de una vez. O sea, esto no va por pedacitos. No. Por eso te decía, son 3 meses, 4 meses. Sí, alargando pues por las contingencias y los festivos y todo lo que se presenta en el camino. Pero es continuo. Sí, porque la magia de esto es que sea continuo. Claro. Hola. Sí, 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 te me fuiste. ¿Con quién estás haciendo eso? Ay, cállate, no me digas eso. Me muero. Mira, la doctora que es médica pediatra especialista en medicina funcional para niños con autismo, ¿sí? Ella muy seguramente te va a decir, bueno, muy bien que lo hayas hecho, pero vamos a hacer la evaluación de laboratorio, ¿sí? Porque ella todo lo hace con exámenes de laboratorio. Y sí se encuentran más parásitos que los que evidentemente encuentras en un examen de laboratorio corriente. Ella hace un coprológico avanzado, por ejemplo, y hace un examen de intoxicación por metales pesados, y hace un examen de sensibilidades alimentarias, ¿sí? Entonces, ahí vamos a saber qué complementos se necesita a nivel de intervención del intestino. Siempre que no sea dióxido de cloro, ok. Y si es liviana, también, porque yo te cuento la desregulación que le produce a ciertos niños esas desparasitaciones y la sensibilidad sensorial. A mí me ha tocado suspender procesos cuando los ponen en quelación. Eh, ¿Y desparasitación con qué la estás haciendo?
¿Y cada cuánto le tienes que dar eso? Yo te recomendaría que hagas la valoración con la doctora, con nosotros, que ella te ordene los exámenes de laboratorio y ella defina la pertinencia de continuar con ese esquema, ¿vale? Porque lo veo fuerte. Sí. No, sí, totalmente. Pero yo te recomiendo es porque eh, es que esas intervenciones sin ver exámenes de laboratorio a mí me parecen peligrosas, ¿sabes? Porque puede que ya estés desparasitada, ¿para qué le das más? ¿Sí? Ajá, sí, 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 de acuerdo. Imagínate. Cállate, Dios mío, me parecen espantoso. No, claro, claro, claro. Eh, sí, no, no te preocupes que tú tan pronto definas tu fecha de ingreso, te programan la cita con la doctora. Sí, mira, entonces lo que sigue es que mi asistente, que es Adriana Montaño, te va a enviar el plan con la cotización, es decir, precios, formas de pago y descuentos. Y ella misma te ayuda a coordinar el tema de agendamiento. Tú no inicias, es decir, tú no pagas si no tienes un cronograma aprobado por ti, ¿sí? Entonces ella te ayuda con todo ese trámite, ¿vale? Entonces en el transcurso de esta tarde ya te está enviando esos documentos junto con estos informes. Listo, claro que sí. Y vas a ver que sí progresamos, vas a ver que sí. Ajá, claro, vestibular, el límbico, sí. Claro, claro. Y por eso es que nosotros lo hacemos integralmente con la doctora, ¿ves? Porque nosotros antes trabajábamos pues con ella como por fuera y la gente no iba. Entonces por eso yo decidí meterla dentro del servicio, porque sí o sí tienen que hacer regulación metabólica. Claro. Sí, 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 sí.
Pero eso es que ahí, eso depende precisamente de los exámenes de laboratorio. Entonces, lo primero son esos exámenes. Pues lo primero y en paralelo con el resto del proceso, ¿no? Bueno, listo, Miguel. Ok, yo te espero por Neurocom, que estés muy bien. Chao, chao, a tus órdenes.